Vince McMahon, un hombre grabado en la historia del entretenimiento deportivo, conocido como el hombre que llevó a la lucha libre a un espectáculo global. Sin embargo, su legado está marcado por algo mucho más oscuro. Hoy desentrañaremos las capas de poder, corrupción y escándalos que se han vuelto en su carrera, desde acusaciones de acoso sexual, trata de personas, acuerdos para mantener a sus víctimas calladas por un total de $20 millones, hasta un entorno laboral tóxico, donde el silencio era la única salida. Desde el inicio de su vida, Vince no conoció la calma, creció en una infancia marcada por el trauma y la violencia, con un padrastro que lo golpeaba brutalmente y una madre que no intervenía. ¿Qué hace un niño en un entorno así? En el caso de Vince, jurar que nunca sería débil otra vez. Esa promesa la moldeó para convertirse en el hombre que transformaría la lucha libre en un espectáculo global. Cuando finalmente conoció a su padre biológico, Vincent McMahon no solo descubrió su linaje, sino que también el mundo de la lucha libre. Sin embargo, lo que Vince encontró no era el circo mediático que conocemos hoy, era un negocio regional, lleno de acuerdos bajo la mesa y códigos de honor que él nunca respetó. Desde el principio, Vince tuvo una visión diferente: convertir la lucha libre en un imperio global. Pero ese sueño no era inocente. En su búsqueda por el éxito, Vince no dudó en hacer desaparecer a otras compañías o comprar los otros territorios. Dicen que Vincent McMahon le dijo a su hijo: los luchadores son como gaviotas, solo saben comer, cagar y graznar, dando a relucir que solo los utilice para hacer crecer su imperio. En los años 80 compró la empresa de su padre y la transformó. WrestleMania no era solo un evento, era una declaración de guerra contra todas las otras promociones de lucha libre. Robó talentos, monopolizó territorios y en poco tiempo la WWF era el estándar a seguir. Sin embargo, tras los reflectores y el ruido ensordecedor de la fama se escondían historias mucho más oscuras. Era 1999 en el pay-per-view Over of Age y Owen Hart, uno de los grandes luchadores de su época, estaba programado para hacer una entrada espectacular, descendiendo de lo alto del estadio en un combate con The Good Father. Pero la cuerda falló y Owen Hart cayó a su muerte frente a miles de fanáticos, pero nadie pudo verlo ya que la luz estaba apagada en ese entonces. La tragedia fue devastadora, pero el show no se detuvo. ¿Cómo Vince pudo seguir adelante como si nada? La respuesta es simple como brutal: el espectáculo para él siempre fue lo más importante y el show debía continuar. Ese fue uno de los primeros momentos que el público comenzó a cuestionar a Vince McMahon. Which is normally used for anybody that's using a rigging, but there would be a safeguard that someone would control. I'm not an expert on rigging, I guess you are. Well, it would appear that there were no precautionary measures taken. Why not? First of all, I resent your tone. I resent sarcasm. Again, No, I resent your tone, lady, okay? Why you know, this there was no a tragic accident. It's a tragic accident. Don't try and put yourself in the spotlight here, okay? This was an accident. Do you understand what I'm saying? An accident. And everything that should have taken place in terms of rigging, to our knowledge at this moment, did take place. It was rehearsed in the afternoon, and everything was fine. And that's all I know. La esposa de Owen Hart, Marta, denunció a WWF por el fallecimiento de su esposo, el cual, para esa maniobra que iba a hacer en el ring, habían contratado mano de obra barata y sin experiencia. Pero Vince llegó a un acuerdo con ella por un pago de $18 millones. Nadie conoce a Owen mejor que yo. Creo que en mi familia nadie habla tan bien, o al menos como yo hablo por cuando digo que Owen no hubiera querido que el espectáculo continuara. No creo que si miras a cualquiera con un poco de sentido común en su familia, nadie querría que el show siguiera. Y pienso en Vince McMahon si hubiera dejado caer a Shane McMahon del techo y se estampó en la lona, un cojo. Pero no creo que lo hubieran raspado de la lona y enviado al siguiente combate. Lo sé de primera mano por los luchadores involucrados, por los que pasaron con mi hermano muerto en una camilla, pasando a todos los luchadores y de hecho empujando a los luchadores afuera y diciendo: ve, dale, estás al aire. Y creo que es realmente insensible y frío. Y de todas las personas en este planeta, eso. Vince McMahon no tiene derecho a hablar por mi hermano muerto. Pero no creo que Owen quisiera que el show siguiera, francamente. No creo que nadie en el mundo, además de Vince McMahon, quisiera que el show continuara. ¿Qué tan frío fue tomar la decisión de continuar con ese evento de pago por ver? Bueno,
ese es un hombre que haría cualquier cosa por $1. Pero las grietas no terminaban ahí. A lo largo de las décadas, Vince enfrentó acusaciones por la forma que trataba a sus luchadores. ¿Sabías que la mayoría de ellos no eran empleados oficiales? Esto significaba que no tenían derechos laborales, ni seguro médico, ni estabilidad financiera. Luchadores como Jake the Snake Roberts han hablado sobre cómo las políticas de Vince los empujaron hacia el abismo. Jake, como muchos otros, cayó en el alcoholismo, mientras la empresa seguía prosperando. ¿Era negligencia o un sistema diseñado para exprimir hasta el último centavo de quienes trabajaban para él? Sin embargo, estas prácticas no se comparan con los escándalos que surgieron en los años 90. Uno de los más perturbadores fue el Ring Boy Program, donde eran reclutados jóvenes con familias rotas y en la miseria para trabajar montando y desmontando el ring, como también ayudando a algunos luchadores. Pero tras las bambalinas, ellos eran víctimas de muchos abusos. En la cabeza del programa estaba Matt Patterson, Jerry McDevitt y el presentador en ese entonces Mel Phillips. Tom Cole, uno de los sobrevivientes, rompió el silencio años después en el diario The New York Post, el 26 de febrero de 1992. La WWF en ese entonces estuvo en el ojo público. Tom dijo que Phillips frotaba sus pies en sus genitales como un asqueroso juego fetichista y otros niños con experiencias similares. Pero no fue el único. Otros luchadores como Terry Hoyal, quien en un viaje en automóvil le ofreció sustancias ilegales y alcohol solicitando sexo oral. Pero Cole también hizo otras acusaciones sobre el jefe de Terry Hoyal, Pat Patterson, el lamebotas de Vince McMahon. Vince desvinculó a todos de la empresa cuando supo el escándalo público para mantener la propia imagen de la empresa. Pero luego del retiro de la demanda por un acuerdo legal con Tom Cole por aproximadamente de $1 millón, reintegró a su empresa al lamebotas Pat Patterson. Lo que hicieron fue que Mel Phillips buscaría niños de familias desintegradas. Era totalmente ilegal lo que estaba haciendo porque la mayoría de los chicos tenían 13, 14, 15 años. Básicamente les pagaba de su propio bolsillo. Mel Phillips empezó a encontrar a estos chicos cuando tenían de 13 a 15 años y los preparaba, encontraba a los que más le gustaban y los mantenía cerca, y tenía un fetiche con los pies y solía hacer cosas con sus pies y sexualmente ha hecho otras cosas con los chicos y no fue bonito. Vince negó todo conocimiento, pero las sombras de este escándalo nunca se disiparon. Pero luego del documental realizado por Netflix el 2024, 5 personas anónimas demandaron a Vince y a la empresa por negligencia, alegando que ellos sabían las acciones de sus abusadores y fomentaron y permitieron conscientemente la actitud de sus agresores. True. We have been undergoing an investigation. Our investigation shows us that, again, if anything, very well have been some locker room horseplay. There was never anything, to our knowledge, approached anything illegal or immoral. We don't tolerate that here in the World Wrestling Federation. A medida que avanzaban los años, Vince no solo enfrentaba controversias dentro del cuadrilátero, su propia vida personal también se convirtió en un foco de acusaciones. En 1993, Rita Chatterton, la primera árbitra de la WWF, lo acusó de violación en un programa de televisión, diciendo lo siguiente: me llevó en una limusina para hablar del contrato, entonces me prometió el cielo y la tierra, pero antes de firmar el contrato, Vince se bajó el cierre del pantalón y dijo que esto era parte de cumplir el contrato, pero las cosas avanzaron a más y fui en la limusina. El jugoso contrato que le dio a Rita fue un contrato a tiempo completo por $500,000, que para ese entonces era una cantidad completamente exagerada. Pero como no había una denuncia legal por parte de Rita, Vince y Linda demandaron al programa y a la misma Rita por difamación. Pero luego de esto, Vince retiró la demanda tiempo después, porque estaba en un caso por venta ilegal de esteroides en sus luchadores. Pulled me on top of him and told me again, if I wanted to have $1 million a year contract, I had to satisfy him. He could make me or break me, and if I didn't satisfy him, I was blackballed. That was it. I was done. Otro caso que destaca es el de Ashley Massaro, quien reveló que fue abusada durante una gira en el extranjero. Según Massaro, Vince y otros ejecutivos la persuadieron de guardar silencio para proteger la reputación de la empresa, y también los culpó de hacerla luchar con varias lesiones en el ring, ya que el show no podía parar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Vince para mantener la imagen de su empresa intacta? Todo esto pasó en una gira de Oriente Medio. Ella tenía dolores y una supuesta deshidratación, por lo cual la enviaron a la enfermería, y contaría lo siguiente: después de estar sentada durante varias horas, vino Jamie Hare a
preguntar si estaba bien y le dije que sí, estaba bien. Entonces ellos se fueron a almorzar, en lo que llegó un tipo con pantalones cortos y una camiseta naranja, junto con una mujer con vestimenta militar, y me administró una inyección intravenosa con una sustancia desconocida y me llevaron a otra habitación que no parecía ser una sala de tratamiento, y me colocaron sobre una mesa. La mujer custodiaba la puerta mientras el hombre procedía a inyectarme una droga que me impedía mover el cuerpo o gritar. Luego el hombre procedió a penetrarme, sodomizarme violentamente. Me sentí completamente incapaz de defenderme de ese ataque, ya que la droga que me inyectó me dejó paralizada temporalmente. A pesar que no podía controlar mis movimientos, permanecí completamente consciente. Durante cada segundo sentí un dolor insoportable a la raíz de que este hombre me a la fuerza y en contra de mi voluntad, de manera violenta y agresiva, estando yo completamente indefensa. Cada segundo que pasaba era insoportable y nunca me había sentido más impotente ni más aterrorizada en toda mi vida. La experiencia fue una pesadilla viviente. El sufrimiento que soporté superó con creces todas las lesiones que había sufrido en el ring juntas. Estaba experimentando no solo un dolor físico. Masaru esa vez también alegó que Vince le proponía cosas indecentes, pero ella lo rechazaba, por lo cual la dejó en el olvido en la pauta del programa y solo hacía historias donde ella la humillaban. ¿Crees tú que Vince haya facilitado a Masaru, a un líder de los militares, para que realizara estos actos? You're suspended. You're gonna cry now. Vince, don't do this. No, You're gonna cry. You're gonna cry. You're suspended indefinitely. Durante la era de la actitud en la WWE, el caos reinaba y los segmentos más aplaudidos y generaban más dinero no eran las luchas, sino aquellos que degradaban brutalmente a las mujeres. Pero ¿quién estaba detrás de estos momentos? Nada más ni menos que Vince McMahon, quien parecía usar el ring como reflejo de sus deseos más oscuros y asquerosos. Un ejemplo emblemático fue la humillación pública de Trish Stratus, una de las divas más reconocidas de la empresa. En un segmento infame donde Vince, junto a su hija Stephanie y William Regal, la sometió a una escena grotesca, parecía que la arrojaban vómito o incluso heces, bajo la excusa de que era lo que el público quería ver. Como si esto no fuera suficiente, en múltiples ocasiones Trish fue obligada a desvestirse frente a la audiencia y hasta ladrar como un perro, produciéndola a la burla más cruel. Era el cuadrilátero el espacio donde Vince reflejaba sus bajos instintos y la oscuridad de su vida privada. La evidencia sugiere que sí. Incluso su propia hija, Stephanie, no estuvo exenta en estos relatos retorcidos. En una ocasión se llevó a cabo un segmento donde Stephanie fue atacada por Trish, obligándola a comer heces de vaca. Sin embargo, la idea más macabra jamás llegó a ser ejecutada. Una historia donde Vince supuestamente embarazaría a Stephanie como parte de una rivalidad con Triple H. Afortunadamente, Stephanie se negó rotundamente a participar en esta semejante aberración. Esto no solo deja ver la mentalidad de Vince como guionista, sino que también los límites que estaba dispuesto a usar para satisfacer su visión, sin importar cuán retorcida o repugnante fuera. Pero el legado de la maldad salió a la luz. Siguiendo una historia en desarrollo esta mañana, una nueva y perturbadora demanda sostiene que el fundador de WWE abusó sexualmente y traficó con una ex empleada. La mujer quien firmó un acuerdo de confidencialidad con McMahon en 2022, acusa al jefe de WWE de explotarla a otros trabajadores de la empresa. En julio del 2012, The Wall Street Journal reveló un escándalo que sacudió los cimientos de la WWE. Según la publicación, Vince McMahon pagó $3 millones a una ex empleada para pagar su silencio. El informe, basado en un correo electrónico enviado a la junta directiva, detallaba que Vince contrató a esta mujer con un salario inicial de $100,000, pero lo incrementó a $200,000 una vez que comenzó una relación con ella. Aunque la relación fue descrita como consensuada, el correo exponía claramente un desequilibrio de poder. ¿Qué tan consensual puede ser una relación cuando una de las partes es líder absoluto de una empresa o de un país? Vince renunció como director ejecutivo, aunque continuó como miembro de la junta directiva. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue su reacción. A diferencia de épocas anteriores en la que demandaba rápidamente a los medios por difamación, esta vez quiso colaborar con la justicia y la investigación, pero conforme avanzaban las semanas surgían más acusaciones que revelaban el lado oscuro de su figura. En 2006, una mujer que trabajaba en un salón de bronceado lo acusó de acoso sexual.
alegando que Vince le mostró fotografías desnudas de sí mismo mientras la tocaba inapropiadamente. Sin embargo, los fiscales no procedieron por falta de pruebas independientes. Esto genera una pregunta incómoda. ¿Pagó Vince a los fiscales para que desestimaran el caso? Mujeres que denunciaron una red de explotación sexual liderada por Vince, en la que prometía fama, dinero y poder a cambio de favores sexuales. Las denuncias incluían relaciones no consensuadas, grabaciones de los encuentros íntimos que Vince compartía con sus contactos y donde también ofrecía a estas mujeres como mercancías. Entre los acuerdos más impactantes se encuentra uno de $7.5 millones con una ex luchadora a quien, tras obligarla a practicarle a Vince, luego le negó las renovaciones de su contrato cuando rechazó futuras insinuaciones. Jan el Gran, otra demandante que acusó a Vince de un trato cruel y denigrante. Según su testimonio, McMahon no solo la sexualmente, sino que también la traficaba con otros hombres dentro y fuera de la empresa, incluyendo al ex luchador John Laurinaitis y a Brock Lesnar. Entre los actos más repulsivos se encuentran relatos de humillaciones extremas como con juguetes sexuales nombrados en honor a los luchadores y soportar que Vince y otros defecaran o orinaran sobre ella y otras mujeres. El escándalo de Jan el Gran surgió justo cuando la WWE fue vendida a Endeavor, empresa matriz de la UFC, que ahora controla el 51% de la compañía bajo el nombre de TKO. En ese momento, Vince estaba vinculado a un contrato de 10 años con Netflix, valuado en $5.000 millones, para transmitir el programa Raw y el documental que exaltaría su legado como empresario. Sin embargo, al salir a la luz estas denuncias, Netflix y TKO no tardaron en actuar, decidiendo eliminar su legado, tal como Vince lo habría hecho con figuras polémicas de la WWE, como Chris Benoit, borrándolo de la historia de la empresa. ¿Qué tienen en común Vince, Jeffrey Epstein y Puff Daddy? No solo su desmedida ambición, sino que un inquietante patrón, el uso del poder, la riqueza para explotar, humillar y destruir vidas. Estos no eran simplemente hombres buscando el placer, eran arquitectos de redes de explotación, anfitriones de fiestas donde las mujeres eran tratadas como piezas desechables en un juego perverso de poder. La historia de Vince no solo es la de un empresario ambicioso, sino que el relato como alguien puede moldear una industria entera mientras deja un rastro de trauma y controversia. La pregunta final es inevitable. ¿Cómo recordarás a Vince McMahon? ¿Como el genio del espectáculo o como un monstruo detrás del telón? Esa es una respuesta que solo tú puedes dar. Está pensando el otro cerebro ahora. Algo que es muy divertido involucra sexo.